buenas tardes una vez más con ustedes en el programa Canarias en otra dimensión. Un programa dedicado a la parapsicología, a lo paranormal y a todos los misterios en especial. Desde Mínima FM 97.9, esta tarde le traemos un tema que se basa en la religión. La religión nos las han enseñado a nosotros de una forma y nunca, pues la mayoría no hemos tenido la oportunidad de conocerlas de otros lados, de como puede ser los mormones y demás, de tantas ramas que tiene el cristianismo. Para eso hoy tenemos aquí a un invitado, amigo, miembro de esta casa, que lo podemos llamar Hecho Manuel. Buenas tardes, Hecho Manuel. Buenas tardes a todos. Sí. Tenemos también a nuestro amigo Juanjo Cedeño. Don Juanjo, buenas tardes. Pues buenas tardes. Aquí también tenemos a José Antonio Díaz Alemán. Don José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Y a nuestro amigo Federico Galván, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. También queremos pasarle los saludos a Norma, que no pudo venir, a Monse, que iba a venir aquí a informarnos de unos cursos. También a nuestro amigo Brian, que hoy se nos escapó. Ya lo veremos por aquí. Y saludar también a todos nuestros oyentes que nos oyen a través de distintos continentes, como por ejemplo en América, Graciela Gallego, Raoz Tercer Milenio por el Uruguay, Rina de Paula por Nueva York, por Houston también Graciela y demás a todos nuestros seguidores, darles las gracias por seguirnos en este programa a través de la distancia y le deseamos lo mejor de lo mejor. Y también le vamos a dar los saludos al señor Tomás para que nos haga también, aparte de los saludos, una introducción de don Manuel. Don Tomás, pues buenas nada, tardes. Muy buenas tardes a todos, buenas noches ya, porque tarde a partir de las 8 de la noche, dice de las 8 de la tarde ya es de noche, pues no, como es de día, pues buenas tardes, buenas noches y lo que sea. Bueno, pues hoy también contar, pues, ¿qué podemos decir de don Manuel García? Pues podemos decir muchas cosas, pero entre otras que es un estudioso de nuestra tierra, un estudioso de la cultura, de nuestros aborígenes, nuestros ancestros. Ha hecho publicaciones muy interesantes. Yo tuve el honor de presentar uno de sus libros aquí mismo, aquí encima, fue en la finca El Carretón, que es toponimia antigua del Valle Sagrado de Igueste. Y yo la verdad que cada vez que oigo a don Manuel hablar, pues me quedo con la boca abierta porque es una biblioteca andante, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad de escucharle, que participa en algunos lados, y el otro día pues participamos juntos en una charla, conferencia en el Centro de la Cultura de La Laguna, es algo que uno no se lo explica, ¿no? Una persona pueda tener la capacidad de tener tantos datos, tantas historias, tantas cosas, y retenerlas en la mente y después saberlas expresar. Pues un orgullo, y les lancé el otro día un reto a don Manuel para que esta casa se hiciera con los servicios de él, hacer un programa de nuestra historia aquí, y en ese proyectito estamos ahora también. Eso bienvenido, don Manuel. Bueno, muchas gracias. Eso quería yo preguntarte, que si había nuevos proyectos para que don Manuel formara parte también de esta casa y demás. Él es parte de esta casa. Sí, aparte de nuestros programas y demás. Con su programa ya hablamos un poco el otro día de este tema, y creo que es conveniente, sobre todo porque hay cosas que no podemos perder, y una de las cosas que no puede perder un pueblo es sus costumbres, sus tradiciones, y lo que es más importante es su historia, ¿no? Un pueblo que olvida su historia es un pueblo que está llamado al fracaso, y don Manuel y mucha gente como don Manuel son de los que insisten, y además así lo hacen, para que nuestra historia no desaparezca, porque si no desaparecemos como historia de pueblo. Bien, pues ahora, antes de empezar con el tema, si alguien pues quiere llamar, hacerle una pregunta a don Manuel, opinar de algo, nuestros teléfonos son 922-100-840, 922-512-397. Si llama a través de móvil 667-69-79-87. Si quiere enviar un SMS, 660-21-64-44. También nos pueden
ver a través de Justin TV, también por enlace de Facebook y nuestras páginas que son www.minimafm979.es y www.minimafm.com. Pues entonces empezaremos con el tema. El tema hoy va de la religión en general, la religión sobre todo la nuestra, la cristiana, y a nosotros, como iba diciendo antes, pues nos han enseñado desde pequeños, nos han inculcado unos temas sobre la religión y desde pequeño, pues esto, más bien como imposición, no como dogma de la fe, y queremos que alguien también nos explique la religión arreglado a su punto de vista, y por eso tenemos aquí a don Manuel, que aparte de los estudios canarios, yo sé que es un entendido y un estudioso de la Biblia. Don Manuel, Ocho Manuel, si usted quiere, para nosotros irle escuchándole, la religión cuando empieza a formarse, bajo su punto de vista, que el que queremos que usted opinara arreglado a su punto de vista, queremos oír esta versión, ¿no? La religión, cómo empezó, cómo se fue derivando y demás. Bueno, en primer lugar podemos decir que el ser humano todos tenemos en sí, en nuestro interior, un deseo innato de adorar a alguien. Cuando incluso estamos en una situación que se nos escapa de las manos o que el ser humano no puede bajo ningún concepto solucionar los verdaderos problemas, acudimos a alguien. A veces mencionamos a Dios o a quien sea, ¿no? Incluso a veces pues la gente se ve en su amargura que pide hasta por aquellos que han fallecido, ¿no? Para que les ayude. Bueno, tenemos que tener en cuenta que desde los albores de la humanidad los hombres se vieron en la necesidad siempre de adorar a alguien, bien fuera que estuvo por equivocación o que no estuvieran del todo acertados, o bien porque realmente estaban bien acertados. Desde los tiempos muy antiguos tenemos el libro, que es uno de los libros más antiguos, por supuesto, es la Biblia, ¿no? Entonces ahí está todo lo que está relacionado con son un libro, pues se compone de 39 libros en hebreo, arameo, y luego por los 27 que son en terminología griega, y bueno, se escribe un poco desde la muy antigüedad. Este libro se tardó en escribir pues unos 1500 años, ¿no? Claro, el autor es Dios. O Jehová, también se habla la palabra transliterada del griego Yahvé. Bueno, podemos decir que cuando este libro se hace, el autor, decimos que él es durante 1500 años el autor de la Biblia, pero que usó a diferentes hombres en diferentes etapas de la vida y que la mayoría de ellos no se conocieron en sí. Lo único que hacían era un seguimiento muy estricto y muy respetuoso sobre aquellos sus antepasados que escribieron. De hecho, el apóstol Pedro en una ocasión dice, porque ustedes saben bien que no fue que nosotros nos inventamos esto o aquello, sino que nosotros mismos escribimos al ser llevados por el Espíritu Santo. El rey David, por ejemplo, cita y dice también, no fui yo quien habló, mis labios no hablaron, sino fue el Espíritu de Dios quien habló por mí. Entonces, esta gente profetizaban y entraban en una condición de inspiración para poder después plasmar lo que el Creador quería que se supiera. Claro, cuando hablamos de terminología, porque hay muchas religiones, ¿no? Hay millones y millones de religiones a través del todo el globo terráqueo. Pero cuando hablamos quizás de la cristiandad, del cual usted antes mencionaba, pues claro, tenemos que partir desde por ejemplo, el tema de la Iglesia Católica. Bueno, todos sabemos que históricamente hablando, la Iglesia Católica empieza en el año 325 de la era común, 325 después de Cristo. Claro, ¿por qué? Bueno, para aquel entonces dominaba Roma, Oriente y Occidente. Entonces hubo muchos problemas de mucha índole en lo relacionado, porque lo que se trata siempre es que cuando hay unos dominios políticos también se quiere o se trata de lograr los gobernantes que haya un dominio de tipo religioso para que no haya, en este caso, problemas dentro del país o solventamientos, que es lo que nos interesa. Bueno, pues el arriano, de hecho viene la religión arriana, Arrio de Alejandría. Este hombre demostró en un famoso concilio llamado uno de los primeros concilios en Nicea, él demostró con las escrituras de que, por ejemplo, no había una Trinidad,
que por ejemplo el alma moría y que el alma no era inmortal. Una serie de enseñanzas que la Iglesia Católica en sí no compartía. Claro, cuando para ese entonces cierto Nicolás de Alejandría se levantó, la bofeteó, y claro, esto duró, este concilio duró como un mes de consideración y claro, de investigación, etcétera. Y finalmente, claro, Constantino en el año 325, al ver que su imperio, como dominaba Oriente y Occidente, para que no hubiese desequilibrios políticos ni religiosos, pues fue cuando se funda la verdadera religión, lo que llamamos hoy cristiana, ¿no? Sería después lo que es Vaticano, Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, todo esto fue que incluso los mismos emperadores romanos optaron después, porque primero llegaron a ser los primeros papas llegaron a ser emperadores, ¿no? Pero ya después ellos, en vista de que no eran sus atribuciones, empezaron a alegar responsabilidad, y ya después fue cuando la Iglesia se apodera en sí y forma su propio Estado, que es lo que llamamos hoy Vaticano, con los representantes a través de los siglos. Han tenido dominio, por supuesto, claro, sobre toda la humanidad. La Iglesia ha sido en parte la responsable, la que ha apoyado incluso las muchas guerras que se han luchado, lo que ellos llaman guerras santas, etcétera. Incluso podemos decir de nuestro mismo pueblo, los aborígenes, nos consideraban incluso en las mismas obras del curato de Viera y Clavijo, con el respeto a él como literario, pero digo el curato porque en ciertas expresiones que no me gustan de él como escritor, aunque lo respeto como escritor, pero hay unas expresiones que dicen de mi pueblo, de nuestros ancestros, dicen, mientras que de los nuestros uno luchaba, de aquellos herejes, dice, de aquellos herejes e infieles eran 200 o eran 1000, o sea que era lo contrario, ¿no? Entonces era una manera, bien, yo cuando esto lo he comentado, alguien me ha dicho, dice, no, es que él se vio obligado a tener que expresarse en esa terminología, porque si no, su obra no era escrita, etcétera. Bueno, puede ser, pero tampoco no había forma o manera de hacer de una manera despectiva, porque él bien sabe que los aborígenes eran gente mansa, que tenían sus propias creencias, y el mero hecho de adorar al sol, a la montaña, o eso no daba motivos, porque incluso Spinoza los condenó, y condenó a la Iglesia. Y Spinoza, que fue... Perdón, Spinoza era un fraile, ¿no? Sí, Fray Spinoza. Exactamente, Fray Spinoza, Fray Alonso Spinoza. Este hombre nace en Alcalá de Henares, y cuando viene aquí, o sea, él se entera de los milagros de la Virgen, de los supuestos milagros, porque no hay tales milagros, eso todo. Pero bueno, la fe es grande en la gente que cree y ve cosas cumplidas, aunque eso, ¿no? La Virgen sabemos lo que es y ella no hace milagros, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor una persona cuando está amargada, lo que dijimos al principio, recurre, reza, pide una promesa y después la ve realizada, cumplida, pues claro. Pero a lo mejor quien lo curó fue el médico, las medicinas. Sí. Volviendo a Fray Alonso de Spinoza. Es que hay relatos de Fray Alonso que hablan, incluso las enumera, pero bueno, eso es por enumerarlas. Pero hay milagros que dice incluso cómo se encendió la imagen. Sí, bueno, eso era leyenda. Claro, aquella, después se perdió. Sí. No, eso sí. La milagrera se perdió. Exactamente, porque eso son leyendas, dijéramos, de Fray Alonso de Spinoza, eso son patrañas de él. Él lo que sí escribe como historiador escribe, pero lo que ya después trata de decir de la Virgen, eso es un poco... Pero bueno, en todos los milagros que renumera de la Virgen, de la imagen... Sí. ¿Fue inventado exactamente todo? ¿O no? Los milagros, la Virgen no hace milagros. Hay que ser, yo digo la imagen. Ahora, yo respeto mucho. Yo no sé qué era yo respeto mucho a los creyentes. Y claro, y si ellos dicen que bueno, no, porque yo resulta que vi mi padre estaba con unos dolores, no se podía levantar, está paralizado, de repente cambia, tal, bueno, que una promesa pero hombre, la Virgen no hace milagros. Bueno, hay muchos milagros que están hechos. Dice que el cuerpo, el cerebro, tiene capacidad para autocuración y que esa fe, ese pensamiento de que lo van a curar, dice pues que el cuerpo se puede autocurar y se le atribuye. Hombre, evidentemente la tierra se repone y el ser humano se repone. De hecho, nosotros nos hacemos una herida, usted se ha operado recientemente y sabe que paulatinamente va cicatrizando y tal, y ese tipo de células van otra vez porque hay unas células que reemplazan a las otras, unas que mueren, efectivamente. Eso no hay que dudarlo.
Pero claro, yo con el respeto a aquellos que nos escuchan, que puede ser creyente y que evidentemente, hombre, qué atrocidades está diciendo este hombre, pero no, yo lo que voy es a la realidad, lo creo así. Las otras personas que tienen fe me dicen todo lo contrario, me dirán, no, oiga, usted está equivocado. Claro, yo hablo bajo mi punto de vista. Claro, volviendo al tema de Fray Alonso de Espinosa, que ahora seguiremos sobre este hilo, este hombre cuando viene se entera de los milagros de la Virgen en Guatemala. Y en el año 1580, él viene o quiere venir o a él lo asignan para acá y viene concretamente a Candelaria, a este lugar en la cual nosotros estamos viviendo, cerca en este valle de Huima, ¿no? Y cuando él viene al enterarse de los milagros y tal, pues claro, lo que hace él es tener contacto con los aborígenes, guanches sobrevivientes. Y entonces es cuando él empieza a preguntar y esto y lo otro y tal, claro, y se empieza a informar en qué adoraban los aborígenes, etcétera y tal, claro. Claro, lo de Fray Alonso de Espinosa, después todos los historiadores beben de la fuente de él, porque él es el que escribe. Y volviendo al tema de las religiones, Fray Alonso de Espinosa condenó a la iglesia. Condenó no a la iglesia en sí, él condena a los representantes de la iglesia. Y entonces fue llamado a Tamarán y compareció en el tribunal y demostró que era verdad lo que se estaba haciendo con los infieles aborígenes, que eran hombres que iban camino al bautismo, que eran hombres dóciles, que eran hombres que realmente, sobre todo los bandos de paces de Huima, y que ahora se traficaba con ellos, el bandolero, el podenco bandolero Alonso Fernández de Lugo, comercializaba con los aborígenes. ¿Por qué? Porque estaba endeudado con los mercenarios que él trajo para ganar la batalla, la guerra, mejor dicho, la guerra, o la mal llamada conquista, porque mientras nosotros haya individuos que hablemos sobre nuestros ancestros, nosotros pertenecemos a ellos. Y entonces lo de la conquista, lo que hubo fue una invasión, pero la conquista total, como pasa en la isla de La Gomera, en los diferentes lugares de las islas, hay verdaderos aborígenes todavía, que hablamos y que caminamos y que se ve, y la antropología lo ha demostrado, hombres del talante como el señor Francisco Talavera Casañas y muchos otros, han demostrado que los aborígenes sobrevivieron y que nosotros somos sus descendientes y que los vemos en los campos, que los vemos en las capitales, Ahora, ha habido un latifundio, ha habido una mezcla, un mestizaje, y eso no quiere decir de 100%. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres aborígenes eran muy prolíferas, y lo que hay que pensar es que las mujeres quedan aquí, y entonces ellas son las que se casan con los que vienen. Y entonces, claro, la madre, pues mira, desarrolla en el sistema matriarcal un papel muy importante, y claro, si nosotros tenemos millones y millones de células, y cada célula tiene millones y millones las células tenemos más de 6.000 millones de células, ¿no? Entonces cada célula tiene pues millones de genes. Entonces, claro, cuando hay una unificación o una concepción humana, un hombre aporta 23 cromosomas, la mujer 23, serían 46. Todas esas cromosomas, ahí, claro, tenemos una mezcla en la cual está el material hereditario, el plano genético. Entonces, si está el plano genético, la madre, por supuesto, tenía, de tantos millones y millones de genes ahí, no nos va a transmitir nuestra madre, nuestras abuelas, nuestros antiguos, de que nosotros tenemos que tener algún gen de ellos, ¿no? Sí, no claro, la totalidad claro. del 100%. Media Tacoronte, eso está claro. Quedó mucha gente y quedará pues la parte que le corresponde de la genética. Y Fray Alonso de Espinosa se enfrentó a los que representantes de la iglesia. Él en una condición, lo que tú comentabas, era un fraile, era un hombre tal, pero y tiene que comparecer en Tamarán. Pero de Tamarán sale victorioso porque él demuestra que era así, que se estaba haciendo injusticia con los aborígenes. Entonces él condena a la iglesia, él es el primero y tuvo un gran respeto hacia los aborígenes y posiblemente él fuera, porque cuando él habla en el 1580, la conquista había sido en el 1497, la finalización en el 96, después en el 97 es cuando se hace la primera ceremonia religiosa católicamente hablando, abajo en Candelaria, en Achivinico, lo que sería después la fundación Candelaria, que es por las candelas del cirio que lleva la señora, etcétera. Pues claro, lo que sí está claro que él tuvo que haber tenido contacto con los antepasados descendientes de los aborígenes, y él le empieza a hablar, empieza tal, y escribe. Pero en todo momento él lo que hace es defender. Y él dice, en una ocasión, hablando del tema de la iglesia y sus actuaciones, dice que cuando se vino a colonizar, a conquistar, dice ya se tenía que hacer con el evangelio en la mano.
no con el tambor y con la espada y la cruz, humillando y destrozando a nuestro pueblo. Y eso fue lo que se hizo, desgraciadamente. Yo lo que le quería preguntar es una cosita. Entonces, cuando aquí en otro sitio, vamos ya las cosas históricas, pues ya fueron y no esta vez de malo, Oliver, no siempre tenerlas presentes para que no ocurran. Es lo mismo aquí que en América y tal. Seguro. Vinieron en nombre de la religión Sí. para evangelizar a los salvajes. Sí, como hicieron en Latinoamérica. O sea, la pusieron Pero- delante de la religión. Claro, claro. Y los jefes de la iglesia, pues, claro, no estaba tolerado porque eran los que... Exactamente, o sea que la corona, el conde de Medina Sidonia, o sea, el duque de Medina Sidonia, y la corona, los reyes católicos, desgraciadamente católicos, para colmo, son los que mandan, y los que mandan los petrechos, los barcos, y para Latinoamérica era igual, pero lo que estaba en el fondo en sí no era la verdadera evangelización, Sí, lo que estaba en el fondo era el oro y la conquista economía. y el dinero. Porque dése cuenta usted que aquí, la iglesia, aquí hablando en nuestro territorio, en este valle de Weimar, la iglesia, como fue en México, etcétera, poseía las propiedades todas de los verdaderos dueños que habían nacido allí de su territorio. Y aquí podemos nosotros que hasta que no vino la desamortización de Mendizábal, 1836, y después la de 1855, ordenado por la reina Isabel II, todo era de los curas. Y había que pagarles, pues, o sea, lo que tenían eran esclavos. Te vas aquí a Arafo, a la parte alta, y ahí estaban los agustinos. Te vas aquí, los frailes en Candelaria, primero estuvieron lo que se llamaban los franciscanos, pero los guanches en su día se rebelaron y los echaron. Y después vinieron lo que se llaman hoy los dominicos, los de Santo Domingo. Entonces, claro, ellos al poseer todas esas propiedades, yo puedo acreditar, porque yo tengo documentación familiar, propiedad mía, donde en el año 1855 la reina Isabel II dice: pongo en estado de venta todos los bienes pertenecientes al clero, a las órdenes sacerdotales de Santiago Apóstol y Calatrava, a obras pías, etcétera, 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 y se pone en estado de venta. Y es cuando mi familia recompra parte de la tierra. Quiero decir, no me refiero solo a mi su extensión, a mi familia. Yo hablo por mí porque tengo la documentación, como tantos y tantos otros familias. ¿Qué pasa? Mi familia procedían de los aborígenes. Entonces, claro, de una manera u otra sobreviven, y entonces ahora posteriormente es cuando ellos compran esa tierra. Y esa tierra en sí era la posesión del clero, era el poder clerical. Y claro, las tierras, de eso te cuenta, que aquí las mesas de Igueste, Chivizaya, la parte de Arafo, la parte que llamamos Añabingo, todo eso tenían unos poderes impresionantes con los esclavos. Y claro, ellos ahí poseían tenían una economía sumamente grande. Entonces eso es lo que nos ha hecho la iglesia. Hablando, claro, de la historia reciente. Ya lo que, yo estoy haciendo una investigación en la cual Fray Andrés, no sé si usted ha oído hablar. Se escucha mucho en el Escobonal de ese célebre sacerdote que dice incluso que decía, metía un palo y bebían las vacas que había. Yo estoy detrás de eso, ya tengo a varias personas y tal. Y dice que él no sé qué problemas tuvo con la iglesia, que se fue para allá y tenía derecho a 2 criados que eran 2 esclavos. Sí, ellos mismos poseían un derecho que tenían a dos criados que eran 2 esclavos. Y tanto. Y estaba retirado de la iglesia. Es que los criados, lo que tú comentas, los criados que después vieron así criados eran los esclavos, antiguos esclavos. Esas pobres personas tenían que o sea, trabajar como negros de sol a sol, servirle la servidumbre al señorito, y después cuando ya tal señorito y lavara los cacharros y ya tal que el señorito se acostaba, después comería él. Claro, y entonces es lo que hemos visto. Entonces, claro, ha habido, yo no digo que dentro de la propia iglesia, ha habido gente que ha tenido vocación y ha actuado de una manera correcta. Eso indudable. Yo no puedo condenar, pero yo a quien condeno en su extensión es las actuaciones de la jerarquía y de los poderes clericales. Que esos son los que, en gran manera, hombre, lo que Jesús dejó plantado, lo que él dijo e hizo, está muy lejos de la realidad de lo que estas personas han practicado. ¿Ustedes quieren preguntarle algo a don Manuel? No, estoy mascando todavía. Pues nada, ¿tú quieres preguntarle algo? Échale millo. Bueno. Volviendo a la Biblia, dice:
tenemos los libros de Enoch, los libros prohibidos además. Y se recoge, en Enoch se recoge, dice, 200 visitantes desembarcan en la tierra. Después de una introducción, el libro de Enoch se compone de 5 partes: la caída de los ángeles, el libro de las parábolas, el libro del cambio de las luminarias del cielo, sol, la luna, las estrellas, y el libro de los sueños, y el libro de las exhortaciones, etcétera, ¿no? Dice, estos visitantes del libro de Enoch los llama de diferentes maneras: ángeles, santos, hijos de los cielos, hijos de los ángeles, santos, santos del cielo, vigilantes del cielo, santos, vigilantes, espíritus, etcétera. El sentido de esa denominación es claro: son los representantes de Dios, los que están encargados de la marcha del mundo, los que dan a conocer a su Señor lo que ocurre en él. Ahora bien, 200 de ellos traicionan su misión. Se dan cuenta de que entre los hijos de los hombres hay hermosas mujeres o hermosas muchachas, y los ángeles, hijos de los cielos, las vieron y las desearon. Y se dijeron entre sí: elijamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Así nos enteramos de que esos visitantes son sexuados. Nos enteramos también del nombre que algunos de ellos, los jefes, llevan. Se ensaya su príncipe, y después Araquí, Aramiel, Cacabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, incluso Baraquiel, Asael. Los 200 ángeles se lían en la conspiración por un juramento, y pronto las uniones con las hijas de los hombres se consuman. De ellas nacerán gigantes de costumbres sanguinarias, que después de haber asolado la tierra y perseguido a los humanos, se devoran entre sí. Mientras tanto, los 200 ángeles han aceptado revelar a los hombres toda una tecnología, en particular la de la metalurgia. Azael enseñó a los hombres a fabricar la espada y las lanzas, el escudo y la coraza del pecho, y les mostró los metales y el arte de trabajarlos. Vemos aquí que el planeta Tierra de alguna manera ha sido intervenido de una manera extraterrestre. ¿Quién es ese Dios? ¿Alguien podría...? Y esos hijos de las mujeres de aquí y de los dioses, esos tremendos gigantes, son los que en este lado del planeta, en las Islas Canarias, llamaron nuestros antiguos las tebicenas. Que hay quien les dice que son otra historia. Estas son las tebicenas. Vamos a ver. Bueno, en el caso de Enoch, sabemos que fue un siervo fiel de Dios, del Dios verdadero. Él, debido a la condición en la cual vivían sus coetáneos, tuvo que condenarlos. Él tuvo que condenar, y Dios lo usó como profeta para que predicara y condenara la maldad que se estaba desarrollando sobre la faz de la tierra. Entonces este hombre fue valiente, y Dios lo asignó precisamente para ello. Entonces, ¿pero qué le pasó después? Que, claro, al escuchar un mensaje que no era popular, y que la gente, por supuesto, quiere ser libre, hacer las cosas a su forma y manera, y no rendir cuenta a nadie, pues tuvo que encararse a sus coetáneos, como estoy comentando. Entonces dice que en cierta ocasión, Enoch, este profeta, dice que le quisieron matar. Un solventamiento, y le quisieron asesinar. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Dentro de un arrobamiento profético que tuvo, Dios lo tomó y lo transfirió. No permitió que sus enemigos lo mataran. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos en cuanto a Enoch bíblicamente hablando, porque claro, ya estos son libros de escritores. Y ahora, perdón. En los apócrifos podrás perdón. Porque la Biblia no tiene los apócrifos. No. Es que los libros apócrifos son históricos. Y los libros proféticos son proféticos. Por eso digo, la Biblia tiene 66 libros, 39 en el lenguaje hebreo y arameo, y luego 27 en griego. Se suman la totalidad, son 66 libros. Los libros apócrifos no son bíblicos, eso que quede claro, son apócrifos, por eso son apócrifos. Sí, pero son rechazados por una parte parte de los que presentan cierta Biblia, porque hay cierta Biblia, la católica no es la misma que la protestante, y te digo, hay apócrifos que no están recogidos porque no se interesa comentarle a la humanidad. Hay libros apócrifos, que sí se aceptan, como por ejemplo en la historia de los macabeos, etcétera, todo lo que está relacionado con la propia historia de Israel.
Pero claro, aquí un escritor te dice de Enoch. Yo lo único que sé de Enoch fue un excelente profeta, bíblicamente hablando. Yo ahora no estoy hablando de libros apócrifos, que se enfrenta a sus coetáneos en su día, y entonces Dios tiene que, en este caso, absorberlo o tomarlo, o lo que entra dentro de lo que se llama una especie de transformación, y no permite que sus enemigos le den muerte. Es verdad que ya para ese entonces él no tiene una actividad directa en la tierra. Bíblicamente hablando, cuando tú dice el libro de Génesis en el capítulo 6 te dice: ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Los hijos del Dios verdadero, perdón, eran los ángeles, que estaban en una región o condición que no era la tierra, y que estaban en ese lugar, hijos directamente del Dios verdadero. Entonces estos hombres dice que empiezan a mirar las bien parecidas mujeres de la tierra, y ahora dice que ahora se transforman, estos señores se vienen a la tierra y en su condición sexual llegan a tener relaciones con las mujeres de la tierra. Claro, evidentemente los ángeles en este caso tenían poderes para transformarse en sexo varonil, porque no fueron creados para reproducción, lo contrario de los seres humanos. Pero bien, aún así todos tienen ese poder y se independizan del Creador y vienen a la tierra. Entonces dice: después de eso dijo Jehová: ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años, que es donde mide una cifra más o menos de tiempo de vida. Y ahora dice: los néfiles se hallaban en la tierra en aquellos días. Los néfiles se hallaban en la tierra en aquellos días. Dice: y también después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz, estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. Cuidado. Entonces eran poderosos porque resulta que había una mezcla angelical de ángeles poderosos que son siempre muy superiores. Dese cuenta ustedes, o podemos tener una idea, y los escuchantes, de que si la Biblia habla de que en una ocasión un ángel exterminador exterminó a todos los primogénitos de Egipto en una sola noche, uno solo. Cuando aquel forcejeo faraónico, y Jehová decía: no, deja salir, y le decía a Moisés: dile que deje salir a mi pueblo para que labore en el desierto. Y empecinadamente Faraón dijo primero que sí, después que no, y después tal, y dice: mira, y empezó a mandarle una plaga tras otra plaga. Fueron las 7 plagas. Exactamente. Y la última fue la del ángel exterminador, que da muerte incluso al primogénito de Faraón, pero a todos los primogénitos de Egipto. Podemos tener una idea de lo que puede hacer un ángel, porque mueve energía, ¿entiendes? Mueve energía, eso tiene un poder. Y luego, por otro lado, cuando en su día el pueblo de Israel también era atacado por un ejército, vamos, súper, muy fuerte en cuanto a número y tecnología, fue igual. Cuando acamparon, establecen sus tiendas para el siguiente día entrar en batalla. Entonces ahora el pueblo de Dios, su rey, pide y ahora a él y le dice: mira, es tu batalla, es tu guerra. Por eso se dice que Jehová es el Dios de los ejércitos, pero no de los de la tierra, de los celestiales. Entonces, en una sola noche dice que un ángel mató a 180,000. 180,000 soldados. Y tanto es así que este señor, el rey Sanaquerib, al verse diezmado sus fuerzas, etcétera, enrolla, por decirlo así, el rabo entre las patas y tiene que regresar a su país. Y después ya, más tarde, hay una conspiración contra él, sus propios hijos son los que le apuñalan y tal, para usurpar el poder, etcétera. Entonces, ahí lo que podemos notar es que estamos hablando de un poder que a nosotros se nos escapa de las manos, de que nosotros somos muy limitados. Podemos tener un poder físico, pero limitado. Podemos tener un poder intelectual, pero limitado. Ahora, cuando hablamos ya de estas criaturas, es algo superior.
al tener relaciones con estas mujeres, claro, vienen los néfiles y los hombres de fama y los que son poderosos. Pero ¿qué pasó? Que esta gente no hace... Don Manuel, dime, me piden perdón, por aquí, sí. me está mandando un mensajito, Sí. que se acerque más al micrófono porque se le oye... Perfecto, pues sí, muy bien, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Eso, correcto. Entonces, volviendo al tema, gracias por la sugerencia. Entonces, claro, volviendo al tema, estas personas con estos poderes impresionantes, ahora llegaron a tomar, para en aquel entonces, ser los dueños de la tierra, pero todo era maldad. No hacían nada correctamente arreglado lo que Dios decía, de lo que era bueno. Y por eso Dios tuvo que mandar el diluvio posteriormente, el cual cita aquí el amigo Federico. Sí, Tuvo que mandar un diluvio Exacto. porque dice, esto no puede continuar aquí. Yo la tierra la he hecho yo les he permitido a que ustedes vivan, les doy el agua, les doy el sol, el proceso de la fotosíntesis, producciones, etcétera y tal. Y había dicho a Adán y a Eva, dice, mira, aquí aproximadamente se cree que el paraíso tenía como 30 y pico kilómetros cuadrados. Hecho un paraíso, regaban 4 ríos. Dice, ahora ustedes, un modelo, hagan ustedes este modelo, de acuerdo con este modelo, ustedes ahora lo que tienen que hacer es hacerlo en la tierra. Pero claro, el hombre hizo todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Sí, pero hay algo curioso. Es que resulta que los designios de la humanidad están marcados por ese inicio de esos ángeles caídos que no se sabe por qué motivo fueron expulsados de ese paraíso y de esa, digamos, confederación de mundos que está fuera de la tierra, que nosotros no tenemos ni idea, pero sí estamos sospechando que existe, donde hay un legislador o un consejo de legislación. Lo que sí está claro es que estos ángeles caídos, de alguna manera la penalización que se les hizo fue de venir a instruir a los seres humanos en el planeta, e hicieron todo lo contrario. Y una de las prohibiciones que tenían eran que no se podían mezclar con la raza humana. ¿Qué ocurre? Que lo hacen. Y entonces dice, pero el conocimiento no es y le dan conocimiento. Dice, pero el conocimiento no es sin duda bueno para los hombres, pues Dios se enfureció por esas revelaciones. Con el diluvio decidió limpiar la tierra. Enoc, un hombre fiel a la ley del Señor, como antes había comentado, es encargado por los culpables. Los culpables, los ángeles caídos, tienen que tenerlo a él como mediador, de interceder en su favor cerca de Dios para presentar su informe. Enoc es invitado entonces a un gran viaje. Ya sabemos que no fue llevado a los cielos, por supuesto, fue en una nave, por supuesto. Es trasladado a alguna parte donde se le muestra toda la mecánica celeste, los motores que hacen girar la inmensa máquina del universo. Pero hay algo curioso en este tema. Hay algo curioso. Antes hablaste que sí, que un ángel, por supuesto, un ser de otra dimensión, tiene un poder enorme. Claro que puede destruir 180.000 personas en una noche. Pero ojo, que ahí donde está viene la discordia en todo esto. ¿Qué es lo que ocurre con el hombre cuando el hombre emplea su inteligencia, que ha sido de alguna manera instruido por esos ángeles caídos, y le dicen que será tan fuerte como Dios? El hombre ha tirado bombas atómicas y en pocos minutos ha destruido más de 180.000 personas. El hombre también, con su conocimiento, puede llegar. Ahora, que el hombre pueda ejercer en su propio cuerpo, en su propia mente, un poder tan enorme, el tiempo lo dirá. Ya se están hablando de que el espíritu del hombre no muere y que puede llegar a tener ese gran poder que tenían los ángeles caídos y mucho más. ¿Quieres que te dé respuesta un poco a lo que estás comentando? Bueno, en primer lugar tenemos que pensar, Dios es la fuente de la energía máxima, ¿no? Pero es la fuente de la energía controlada. Cuando la energía se descontrola, ya podemos imaginarnos lo que produjo la bomba atómica con los 57 megatones. Simplemente eso es nada insignificante y lo que produjo en Nagasaki e Hiroshima. Bien, entonces si él es la fuente de energía, pero la energía controlada, cuando decimos de que cuando Dios crea a los ángeles, primero creó los ángeles, porque la Biblia dice claramente en el libro bíblico de Job
que cuando Dios creó la tierra, dice que todas las estrellas de la mañana aplaudieron y clamaron a una en aplauso. En vista desde donde esa posición en la cual ellos están, ven que Dios hace la joya habitable para el ser humano, preparada con las correspondientes necesidades que el ser humano iba a necesitar. Cuando Dios hace al hombre y a la mujer, lo hace a su imagen y semejanza, porque hace también animales, perdón. Bueno, en hace principio, animales, en principio la Biblia, que está manipulada, dice que No, Dios perdón, hizo al perdón. hombre. Perdona, pero la Biblia también hay que aceptar también los que opinan que la Biblia es un manipuleo para engañar a la humanidad. es posible que los Ahora- hombres ahora, en la interpretación la hayan manipulado, hay pero una la Biblia cosa- no está hay una manipulada. cosa- hay una cosa La clara. en la interpretación sí, Sí, pero sí hay puede una- ser claro, manipulada. a Hay su una forma y cosa, manera, hay y una yo cosa que se está hablando. la interpreto a mi manera, la practico a mi manera, pero Sí, la sí, Biblia sí. no está manipulada. Pero también se está No, no, hablando, no. también pero hay... es que lo que se trata, Federico, es de la opinión de él Sí, claro, según sí, la sí, sí, religión, sí, no pero la que tampoco- nosotros No, no, pongamos. Yo lo, ¿verdad? lo que no, quiero que decir es que la Biblia aquí no se se está trata- diciendo, y más últimamente, que la Biblia tiene un gran manipuleo. Y además se nota que en ciertas cosas está manipulada. Pero hay algo muy curioso, que posiblemente no fue este Jehová, este ser que representa al poder universal, quien creó al ser humano. También pudo haber sido esa parte del ángel caído. Se está hablando también que la serpiente fue la que realmente creó a esos primeros hombres sobre la tierra. Vamos, sí, sí. Bueno, Y entonces, eso también hay te doy que, hay que respuesta, te doy investigarlo. respuesta. Vamos a ver. La Biblia dice que el querubín angelical que Dios había creado, que llega a ser Satanás, por supuesto, después, o como lo queramos llamar. Bien, entonces dice que cuando él es arrojado aquí a la vecindad de la tierra, pero no es que esté literalmente pisando la tierra, en las regiones que no le pertenecen arriba, porque hay regiones celestiales, regiones terrenales, etcétera. Cuando es arrojado, él es arrojado también junto con todos los opositores o con todo ese ejército que se alían con él, y que es Jesucristo mismo, el arcángel Miguel, es el que entra en operación para limpieza, por permiso de su Padre, para limpiar los cielos. Ahora bien, si partimos de la base de hasta ahora, hombre, lo que pasa es que es normal que se escriba fuera de la Biblia, que la Biblia, pues mira, O se hay interprete, críticos. para eso están Yo los diría, teólogos y están los investigadores. no. Interpretarla la podemos interpretar nosotros mismos. Los teólogos no quiere decir que tengan, porque los teólogos hasta ahora, claro, han interpretado a su forma y manera, y el mundo cada día está peor. Si son afines al Vaticano, Partimos de una interpretarlo a base su manera. de que cuando Dios hace al hombre y a la mujer diferente criatura a los animales, y a cada cosa lo hacen según su género. Y los ángeles primero, los ángeles después, cuando Dios hace al hombre, a la mujer, cuando prepara y acondiciona la tierra, los ángeles ven, aplauden, etcétera. Porque todo esto es un proceso de tiempo, de sucesos y acontecimientos que la Biblia habla y marca paulatinamente desde la creación del hombre. La Biblia simplemente te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está claro, ¿vale? Bien que él hiciera que a lo mejor la tierra, dice, ya al principio la tierra no, el sol no penetraba, todo estaba oscuro, etcétera, pero eso no es difícil para, ¿entiendes? Sí. Para Dios entrar en operación, porque cuando decimos de Dios, entendamos claro que cuando decimos el dedo de Dios, el ojo de Dios, el brazo de Dios, eso no quiere decir que Dios tenga brazo, de que tenga, son formas expresivas para poder nosotros entender de como humanos, de cuando se habla del ojo de Dios, el brazo de Dios o el dedo de Dios. Porque Dios es un espíritu, es la fuerza de la energía. Y Einstein ha dicho claramente, dice que la energía se transforma en materia. La materia no se destruye, sino se transforma en energía. Y él dijo, aunque era ateo, ¿quién fue la fuente de materia que produjo la energía? En este caso para producir la materia. Y él dice, hombre, aquí Dios, porque Dios es un título, cuando decimos Jehová, porque es el nombre traducido a nuestro idioma, el nombre hebreo, que se compone de las letras correspondientes, Y, H, W, o sea, Y, H, W, H. Bien, esas son las palabras, en este caso las letras que en este caso se escribe. Pero como los hebreos en su día, en su idioma,
no tienen vocales, sino consonantes, 21 consonantes, cuando la persona tenía que expresarse, tenía que suplir las vocales. Y por eso decimos, si ponemos Jehová, pues claro, eso, G, entonces E, vocal, O, vocal, A, vocal. Entonces, luego en griego, que es una palabra transliterada, pues dice Yahvé. Pero bueno, tiene su verdadero nombre. Dios tiene su verdadero nombre. Y Dios es un título, Cuando Dios crea al hombre y a la mujer y preparó la tierra y ahora crea al hombre y primero crea a los animales, la vegetación y finalmente trae al hombre y a la mujer, dice que en lo único que se diferenciaba el hombre y la mujer es lo siguiente, de que eran hechos a su imagen y semejanza. ¿Imagen y semejanza en qué sentido? Nosotros nos distinguimos en gran manera a los animales porque tenemos más desarrollo y más intelecto. Por ejemplo, Dios tiene la cualidad del amor. Nosotros amamos a las personas, o a veces odiamos, etcétera, ¿no? Los animales se mueven por instinto. El poder, tenemos cierto poder físico e intelectual, siempre limitado, pero en semejanza al Creador. Sabiduría, claro que tenemos, porque Dios también tiene su sabiduría. Entonces, todas estas cualidades que Dios tiene, somos nosotros las criaturas, el ser humano, los únicos que hemos heredado de esa cualidad. Luego, por otro lado, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los crea cuando dice, y amasó barro. Pero esas son maneras de expresiones. Porque lo que hizo Dios fue una aleación con los componentes químicos diferentes de la tierra. Y entonces crea y hace la belleza y le pone una moral, un espíritu y unas cualidades en semejanza a él. Pero claro, físicamente nosotros sí tenemos unos componentes químicos, como pueden ser el hierro, como pueden ser el bronce, como pueden ser el calcio, bueno, los diferentes componentes que se componen en 107, me ha dicho mi sobrino que es químico, porque se acepta también lo de la silicona, 107 o 110 componentes. ¿Qué pasa? Nosotros con nuestro desgaste físico, pues necesitamos que los productos mismos que da la tierra, los tomemos transformados, por supuesto, en los diferentes alimentos para poder seguir subsistiendo, porque tenemos, en este caso, en un continuo, dijéramos, agotamiento o vamos perdiendo y es necesario que seamos repuestos continuamente. Entonces, claro, aquí, lo que del tema del proceso, aquí lo que dice la Biblia claramente, que hay una rebelión de donde unas criaturas que Él había creado, con sus poderes correspondientes y su libre albedrío, como hace el mismo hombre y la mujer, se rebelan en contra de Dios, porque no eran robots, nadie. Dios no hizo robots, no. Con unas cualidades y unas heredadas semejantes a Él. Y a estas criaturas lo que hacen es cambiar su posición de una manera egoísta, y es por eso que Dios tiene que tomar, en este caso, cartas en el asunto y poner cada cosa en su lugar, y por eso manda el diluvio a la tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Que los ángeles que se habían materializado, que habían cohabitado con las mujeres de la tierra, que dieron a luz los néfilis todos mueren, porque incluso es una raza que es híbrida. Los néfilis son híbridos, no pueden reproducir. Sin embargo, por otro lado, los ángeles sí se dematerializan de una condición física a la espiritual y vuelven a la región, pero no donde estaban antes, porque Dios los degrada y están en la vecindad de la tierra. Por eso es que mucha gente dice, no, es que, por eso yo entiendo cuando la gente dice, no, es que yo vi, se murió el difunto, lo volví a ver. Cuidado, ojo, aquí hay unas criaturas operantes que no se pueden materializar porque Dios no se lo permita, pero que necesitan a los humanos para llevar a cabo sus propios intereses. Y es por eso que algunas personas pues después lleven a cabo cosas que oyen voces, que oyen tal, y llegan a ejecutar cosas incluso malas, malévolas, porque son adueñados por ese tipo de criaturas. ¿Comprende? Sí, por ejemplo, como el crimen de la calle La Rosa. Ahí está. Los alemanes, el padre y el hermano mataron a dos hermanos y a la madre porque dice que Dios, no sé qué, le ordenaba que tenía que matar. Ahí está. Y ellos convencidos, mataron a su propia sangre convencidos. Sí, eso es. En la prensa del jueves, el suplemento de la prensa en el día, también habla de los espiritistas de Telde. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El artículo de José Gregorio. Exacto. El hermano había muerto de esa familia, de una enfermedad tal. Entonces, una de ellas, que era medium, trató de tal. ¿Qué pasaba?
que entonces, claro, llegaron a envolverse todo el mundo y tal, y pensaban en su punto de vista, porque eso no era mandado por lo que normalmente el ser humano en sí, pues, hombre, tú sabes lo que es matar a alguien y sobre todo de la familia. Entonces, alguien que actuaba sobre ellos, que tenía el suficiente poder para que llevaran a cabo esos propios fines. Incluso hasta en los días de Jesucristo, vemos, hay casos que podemos mencionar que están en los evangelios, que hasta los mismos demonios no pudieron con él. No pudieron con él. Sí podían sobre otras personas, sí podían. Pero sobre Jesús, no, porque Jesús los conocía. En una ocasión, hasta los mismos apóstoles quisieron limpiar a una mujer que estaba llena de demonios, dice, y tenía dentro 7 demonios. Pero ellos no tuvieron los poderes. Entonces Jesús sí tuvo los poderes. Entonces oraba a su Padre, recibía los poderes de su Padre y tenía poderes para expulsarlo. Y cuando Jesús pasa por un lugar entre una ciudad y otra, o aldea, una aldea y otra aldea, le salen unos personajes que estaban en unas canteras con unas cadenas que estaban endemoniados, y estos rompían las cadenas y bueno, no podía nadie pasar por allí. Y cuando él pasa por allí, le salen al paso y le dicen, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? ¿Viniste a atormentarnos antes de tiempo? Y entonces le dijo, dice, ¿quién eres? Dice, somos legión. Tenían legiones de demonios dentro. Entonces imagínate tú, legiones de demonios espirituales operantes en estas criaturas. Claro, es por eso que a veces dice, coño, hubo que ingresarla después, que si tal, que el psiquiatra, que tal, que se envolvió loco, que si... Y a veces las cosas que pasan aquí, verdaderamente atroces, relacionadas con crímenes y otras cosas, uno dice, pero ¿cómo es posible que una criatura mate a su propio hijo? ¿Cómo a su propio hermano? Claro, hay que entender o tener en cuenta que hay que ver las criaturas operantes malévolas que pueden estar en la vecindad de la tierra. El caso reciente de Vistabella. Además, ahí está. Yo conozco a la abuela, al abuelo del niño que murió, entre su madre y... Sí, fueron los dos. Los conozco a su abuela. Y un día hablando con ella, además es media pariente mía, procede de Taganana, dice que ellos no lleguen a imaginarse cómo esa mentalidad floreció. Ahí está. Y claro, es que uno dice, es como el caso de los nazis y otras cosas por el estilo. Hitler, se entiende que él recurría a los mediums y él incluso se salvó de algunos atentados porque a él, o sea, porque le avisaban, pero ¿quién era? Porque él consultaba a los medios. Los medios era quien le comunicaba esto, lo otro y tal. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo una criatura humana puede llevar a cabo una maldad de ese calibre? Pero claro, hay que ver lo que está detrás de esa mente, qué se ha metido en esa mente, ¿no? Porque claro, yo recuerdo siempre, quiero que lo hablé en una ocasión aquí, cuando hablábamos del tema de brujas y tal, de una señora que precisamente era una mujer muy inteligente, que había estudiado comercio, y bueno, su marido no era una gente de esta ignorante, y me dijo que en una ocasión, bueno, y cuando me hizo el relato, la pobre mujer sudaba, pero a borbotones. Dice, mire, yo he querido ir a un psicólogo, no le he querido contar esto a nadie porque se pueden reír de mí, pero a mí me pasó esto. En una ocasión, mi marido estaba pintando, es aficionado a la pintura, y yo cogí también, hice lo mismo y tal, estaba abajo en la parte baja en su casa, vivían en Caletí, y me dice, mire, y de repente, dice, la mente se me quedó en blanco, y empezó la mano sola a caminar, a girar alrededor y a hacer círculos. Entonces, de repente noté como que alguien penetró en mí, y yo le pregunté, dice, ¿quién eres? Y no me respondió. Dice, le pregunto por segunda vez, ¿eres de aquí? Dice, no. Dice, ¿de dónde eres? Dice, no soy de la tierra. Dice, ¿y qué quieres de mí? Dice, necesitamos mente. Y la pobre mujer, mientras me hacía a mí ese relato, chorreaba los sudores y fumándose un cigarro y los temblores, aquello era impresionante. Entonces, claro, todas estas cosas, por eso digo yo que tenemos que cuidarnos mucho porque uno no sabe hasta qué punto puede llegar este tipo de cosas. Ahora, con el permiso de nuestro realizador y jefe, vamos a pasar unos minutitos porque después tenemos una llamadita también. Y seguimos, la cuestión está bien. Cómo no, sí. Y si alguien, cuando volvamos, pues quiere opinar o quiere entrar, ya daremos nuestros teléfonos y sería hasta dentro de un momento. Correcto, muy bien. Yo dentro de lo que pueda modestamente dar respuesta, pues lo haré. ¿Sí? Bien, pues cuando usted quiera, jefe.
Bueno, seguimos en la segunda parte del programa Canarias en otra dimensión, un programa dedicado a la parapsicología y a lo paranormal. Desde Mínima FM 97.9, hoy le tenemos el tema de la religión. Si ustedes quieren opinar, pues ya saben, nuestros teléfonos 922-100-840, 922-512-397. Si quiere llamar por un móvil, 667-697987. Si quiere enviar un SMS, 660-21-6444. Nos pueden ver a través de Justin TV, enlace con el Facebook y nuestras páginas www.minimafm979.es y www.minimafm.com. También de aquí, que no siempre nos olvidamos de todo, también pasar los saludos a todos nuestros seguidores y colaboradores como Candelaria Rosa y demás. Candelaria Lugo Rosa y demás. Pues van a hacer unos cursos, unos seminarios, unos cursos. Monse Segura García, tenemos, como ella no ha podido, quería venir a este estudio y no ha podido por motivos personales, pues entonces aquí tenemos a su amiga o su colaboradora, la cual nos va a explicar aquí qué es lo que van a hacer, a dar sus teléfonos y demás. Vamos a ver, hola. Espera. Vamos a ver. Hola. Hola, ¿me oye? Sí, la escucho. Ah, sí, Hola, me está buenas escuchando. noches, Charlie. Me está escuchando. Amiga y colaboradora de Monse. Bien, ¿tu nombre, por favor? Charlie, como Los Ángeles de Charlie. Ah, bien, Charlie. Pues bueno, pues tú mismo explícanos qué es lo que van a hacer, dónde lo van a hacer, los teléfonos de contacto y demás, tú misma. Pues vamos a organizar una jornada de puertas abiertas de terapias alternativas el sábado 4 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Es durante todo el día y es en la Ludoteca Garabato, en el Médano. Esto se trata un poquito de hacer conocer un poco lo que son diferentes terapias alternativas. Habrán unos cuantos terapeutas y cada terapeuta va a explicar su especialización. Bueno, explícanos, por favor, así cuáles van a ser las terapias para que el público, pues si está interesado, pues sepa de qué va la cosa. Pues vamos a no solo hablar, explicar la parte teórica, sino también la parte práctica de lo que son las meditaciones, el Reiki, los arquetipos de las diosas, los mensajes de los ángeles, el masaje intuitivo, los registros acásicos, el baile meditativo, las mandalas, la numerología y el yoga. Bien. Sigue. Habrán tantas actividades como para adultos como para niños. Realmente de lo que se trata es esto, de conocerlos un poco más a fondo. Y ya algunos probablemente lo conocen, por ejemplo el Reiki, pues lo que es una energía que desbloquea sobre todo las chakras, las meditaciones, pues ya no solo para aprender a uno hacerlo para uno mismo, sino encontrar la forma de fluir en grupo también, porque muchas veces asistimos a alguna meditación y realmente no tenemos mucha idea o no tenemos esa sensación de que encajamos, ¿no? Pues aquí es un poquito pues para hacer conocer y para que las personas entiendan un poco más. La aportación es donativo y bueno, tenemos de colaboradores tenemos Maite Rodríguez, Ulises, tenemos María José, Miriam, Alicia, Natalia y luego los que estamos organizando pues es Monse Segura, Luz Divina y yo misma. Bien, los teléfonos de contacto para si alguien quiere. Los teléfonos de contacto son 627-374-607. Este es el teléfono de contacto de Monza. Después el teléfono mío es 637-09-0113. Y después, si ustedes pues les gusta tener más información, pues siempre estamos a través de Facebook, Diario de una Diosa, y si no, pues por email, que sería
diariodeunaDiosa@gmail.com. Bien. ¿Quieres aportar algo más sobre...? No, solo que bueno, les quiero, bueno, pedir que vengan pues lo máximo personas posible, porque realmente va a ser muy divertido y estoy segura de que va a aportar algo a cada uno de las personas que vengan, porque va a haber tantas cosas que bueno, que seguramente encuentran lo que buscan. Pues muy bien, ya saben que aquí tienen su casa. Saluda a Monse, saluda Sí. a todos y espero que tengan éxito en eso. Muchísimas gracias y bueno, dar las gracias y estáis bienvenidos. Bien, pues nada, sería hasta otra, que tengan suerte, ya saben. Aquí tienen Sí, su casa para gracias. cuando quieran cualquier cosa, pues aquí tienen su casa, ¿vale? Vale, pues Bien, gracias buenas a noches. ustedes. Venga, hasta luego. Bueno, Tomás, entonces seguimos transmitiendo, ¿no? Entonces seguimos con el tema de la religión, con don Manuel. Don Manuel, ¿por dónde íbamos? ¿Usted se acuerda por dónde íbamos? Pues entonces Habíamos seguimos. hablado bastante, hemos hablado Íbamos por bastante. la página 324 del primer libro del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Pues nada, Bueno, estábamos dándole respuesta al amigo Federico sobre el tema de estos personajes que él, quizás basándose en un libro que tiene de un escritor en particular, comenta sobre estos personajes famosos de la antigüedad, ¿no? Pero lo que sí está claro que la Biblia no es la historia seglar. Yo me baso en la historia seglar. Ahora no, sino es la Biblia. La Biblia dice que una vez viene el diluvio, estas personas ocupan su posición original, que serían los ángeles, que se transforman de una materialización a una condición espiritual, de que no tienen acceso arriba, sino que están en una región cercana a la tierra. Y después, por otro lado, los Nefilim, estas personas que dieron a luz esas mujeres, pero que eran híbridos, repito, eran híbridos, porque eran hijos de ángeles y de mujeres. Entonces eso era contranatural. Y entonces todas estas personas fueron en el diluvio eliminadas O sea, totalmente. que los descendientes de esos cruces de los hijos de Dios y con las mujeres de la tierra fueron todos eliminados. Todo no quedan eliminado, restos. según consta y dicen las escrituras en la Biblia. Y que ¿Eliminado solamente Por el sobrevivió, diluvio universal. solamente sobrevivieron Noé y su familia, 8 personas en su conjunto, claro, sí, nada más que ellos. Y que esas personas murieron, pero sí quiero dejar claro que la Biblia dice que, claro, que era tal la maldad en la tierra que Dios se vio obligado a intervenir, porque quien ocasionaba ese tipo de maldad eran esos gigantes de fama, esos Nefilim, que, claro, podían desarrollar las cosas, sus mentes y sus cuerpos físicos para lo bueno, pero era todo lo contrario. Entonces eran tan abusivos que Dios dice, bueno, esto se hizo una limpieza en la tierra. Yo tengo una pregunta que siempre me la he preguntado. Tengo una pregunta en la cual, después del diluvio universal, pobló la tierra solamente Noé y las 8 personas que quedaron fueron las que volvieron. Somos todos descendientes de Noé. Sí, exactamente. Era como si fuéramos descendientes de Adán y de Eva. Somos descendientes de ellos, de ahí descendemos. Porque evidentemente después de ellos, después del diluvio, vino un hombre llamado Nenrod, que era bisnieto de Noé. Entonces este hombre se asienta en las llanuras, de hecho se dice que era negro, era de los cusitas, negro, ¿no? Entonces este hombre fundó una serie de ciudades y se hace opositor a Jehová y entonces cazaba hombres, cazaba animales, o sea, este hombre se hizo malévolo. Y entonces lo que dice, bueno, aquí, porque tenían en memoria lo del diluvio, dice, bueno, la única alternativa en las llanuras de Mesopotamia, dice, la única alternativa para nosotros poder seguir, advertidos ya de lo que había pasado,
de la catástrofe, dijéramos, divina, pues dice aquí es hacer una torre que llegara hasta el cielo. Entonces fue cuando ellos ahora empiezan a hacer una torre, cuando Dios había dicho que era necesario que se desplazaran, formaran de la tierra, la hicieran un paraíso en su conjunto, porque el modelo estaba allí en aquel paraíso que a Adán y a Eva le había puesto Jehová, entre que se cree que el paraíso estaba entre Turquía y la parte de Armenia, ¿no? Sí, el río Tigris, dice que lo entonces formaban tres o cuatro ríos. Claro, geográficamente se calcula si eran regados por los 4 ríos, por el Éufrates, el Tigre, el Pisón, etcétera. Pues claro, ¿qué sucede? Cuando Dios ve la intención de estos personajes de hacer una torre que llegara hasta el cielo y no caminar o desplazarse, los obliga a desplazarse. Tanto es así que los hijos de Noé se desplazan y van para los diferentes continentes. Claro, la tierra después del diluvio lo que hace es la tierra antes se cree que había una sola temperatura única y que incluso las lluvias desde los cielos no existían, sino que emergían desde la faz de la tierra hacia arriba, la humedad y regaba continuamente, que era como una especie de lluvia, dijéramos, efecto como si fuera tipo invernadero cuando se riega por regadío, por aspersión, ¿no? Claro, entonces todo eso se cambia, se transforma, y entonces los hombres se ven obligados, después de confundirle las lenguas, Dios les confunde las lenguas y los obliga a emigrar. Entonces, dentro de esa emigración, los hombres se ven obligados a irse a los diferentes continentes. Y desde ese lugar de la Torre de Babel, de esa confusión de lenguas, los hombres se ven en la obligación de llevar su propia cultura, su propia religión, o sea, todos arrastran y llevan ahí. Y claro, al haber diferentes lenguas, pues se entiende que los de estas lenguas irían juntos, los de las otras lenguas a otro lugar, y así sucesivamente. Y hasta el día de hoy vemos la gran confusión que hay de lenguas, y precisamente que parte del origen de ese castigo que Dios, porque Dios los obliga a emigrar y a poblar la tierra. Allí los separó en la Torre de Babel, Claro. los separó y les dio otros idiomas. Exactamente, porque cuando los hombres, y aquí la única alternativa es para que no dice la Biblia literalmente, para que no lleven a cabo sus propios fines contrarios a los que yo he dicho como creador, pues entonces yo lo que hago es confundirles las lenguas. Entonces, al haber una confusión de no entendimiento, no pudieron seguir llevando a cabo sus proyectos y sus propios fines, porque se alejaban de Dios, ¿no? Tal como anteriormente también se habían alejado de Dios. Y claro, fíjate tú que muy poco, era bisnieto de Noé, no había pasado mucho tiempo, que el hombre siempre lo que ha hecho es ir en contra de sus propios intereses y los propios intereses de Dios, porque Dios es el que ha dado la pauta, es el manual a seguir, que es la Biblia, pero los hombres siempre quieren hacer todo completamente diferente. Bueno, y otra pregunta que se ha hecho mucha gente, yo he hablado con mucha gente referente a la religión, y me lo han dicho, yo pues no soy estudioso de la religión. Según la Biblia, Adán y Eva tuvo 3 hijos, 3 varones. Yo te menciono literalmente de la Bueno, Biblia. lo que nos han explicado a nosotros, Eso es. son 3 hijos. Sí, dice, bueno, es que Adán y Eva, dice, tuvieron 3 hijos, dice, incluso varones. Caín, Abel y Set. Dice, ¿de dónde entonces se pudo reproducir? Exacto. Los hijos tuvieron cohabitación con su madre. No, vamos a ver. Lo que pasa es que a veces es necesario leer la Biblia, estudiar la Biblia, porque entre otras cosas hay un texto, lo leo literalmente, lo siguiente, ¿no? Dice aquí, vamos a ver si enseguida te lo leo, ahora mismo aquí. Dice, y Adán siguió viviendo 130 años, entonces llegó a ser padre de un hijo a su semejanza y a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Y los días de Adán, después de engendrar a Set, llegaron a ser 800 años. Quiere decir que primero tuvo a Abel, a Caín y a Set. Y ahora dice que, entre tanto, llegó a ser padre, en la parte B dice, entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Entonces, ¿qué sucede? Que Adán llegó a no solamente a tener 3 hijos, sino llegó a ser padre de hijos e hijas, dice la Biblia. De modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años y murió. Y después dice, siguió viviendo 105 años, etcétera, etcétera. Porque a veces se dice, bueno,
¿Y cómo se siguieron reproduciendo? Bueno, porque tuvo hijas. Entonces se entiende que al estar más cerca de la perfección, los hijos de Adán, los hijos varones, llegaron a casarse con sus hermanas. Con sus hermanas. Claro, porque dice que Adán, después de esto, de Seth, dice, Adán llegó a engendrar, repito, dice, a ser padre de hijos e hijas, dice la Biblia. Esto concretamente para quien quiera irse a ella, se encuentra en el capítulo 5, versículo 4 de la Biblia. Sí. Es que la versión normalmente la gente así llana, no estudiamos la Biblia ni nada, sino que hemos oído la palabra de la religión que nos han impuesto y tal, pues que Caín mató a Abel, hubo Seth y quedaban 3 varones nada más. Eso fue lo que prácticamente se nos enseñó en esa, dijéramos, enseñanza superficial primaria. Al no tener el pueblo llano acceso a la Biblia, sino solamente eran los religiosos, pues claro, ese es el problema. Hoy en día todos podemos tener acceso no solamente a la Biblia, porque la tenemos en nuestra biblioteca o nuestro estante, sino que podemos leerla detenidamente y lo puede tener cualquier persona, pues eso, que no sea ni teólogo ni mucho menos. Porque antes incluso cuando se le preguntaba al cura ciertas preguntas como las que tú haces, un poco embarazosas, te decía, no, hijo mío, eso no es para ti, eso es para los teólogos. Pero no, a estas alturas ya tenemos la suficiente libertad, capacidad para poder tener cualquier persona acceso a ella. De hecho, fue la lucha constante entre el protestantismo y la religión católica, claro. Cuando Lutero, cuando se subleva contra la iglesia, etcétera. Porque Quintín Tyndale, por ejemplo, Tyndale dijo en una ocasión, este hombre lo condenó la iglesia y creo que lo ejecutó después. Él dijo en una ocasión, dice, si Dios me da vida, haré traducciones para que el niño que maneja el arado, dice, pueda tener acceso a la misma Biblia, que cualquier persona llana, agricultor, dijéramos que no fuera teólogo, que no fuera, o sea, religioso por supuesto podía ser, o no, pero tuviese acceso a la Biblia, pudiese tener la información suficiente, para eso está así. Bien. Federico, al respecto, ¿le quieres preguntar algo? Sí, yo quisiera tocar el tema de las tablas de la ley, el tema de las tablas de la ley. Y entonces, que yo quisiera que, después de lo que yo voy a insinuar ahora, leer, que don Manuel hable de las tablas de la ley, pero las que se le entregaron a Noé, ¿no? Entonces, dice, las tablas de la ley se hallan en los Estados Unidos. Solamente el libro del cielo ha sido abierto y traducido. Contiene la genealogía de los emperadores del Japón y de los reyes de la tierra desde hace 100.000 millones de años. Hay que admitir que es una cifra respetable. Según unos eruditos japoneses, la Biblia sería un libro completamente falso y la verdadera verdad expresada en el libro de la tierra nos revelará lo que fue el diluvio y dónde están escondidos los archivos más valiosos del mundo. Durante la última guerra, la colección de Takeuchi estaba depositada en el archivo del Ministerio de Justicia, cuando el inmueble fue destruido por un bombardeo de los norteamericanos. Fue parcialmente salvada principalmente las tablillas de madera sobre las cuales Jesucristo había esculpido con su mano. No era hijo de un carpintero, un texto que no están todavía traducidos, y las piedras grabadas por Moisés para inmortalizar los mandamientos de Dios. Estos documentos, según nuestro colaborador Lauren J. Teixeira, han sido recuperados por los norteamericanos como botín de guerra y estaría hoy en la biblioteca de Washington y en el Pentágono. Sakune Takeuchi, hijo del hombre de Isoara Sasaki, alcalde de Shingo y Kiku Yamane, estos nombres japoneses que se ocuparon de este asunto, han fallecido todos, lo cual dejaría creer que, como sobre la tumba de Tutankamón, planean una maldición sobre los túmulos de Erai. El único superviviente es Yasukimiya Takeuchi, que es monje. Está claro que también a la guerra de Irak fueron a buscar en los museos documentación de los sumerios y otras más cosas los americanos. No es nada descabellado de que esto sea cierto, pero vamos a remitirnos
a lo que nos dice la Biblia, que solamente nos dice que subió al monte y bajó con unas tablas con 10 mandamientos que todo el mundo conocemos. Pero estamos hablando de otros secretos más importantes que la humanidad debe saber, de ese gran libro. Bueno, sí, vamos a ver. En el libro de Éxodo, capítulo 34, dice textualmente: entonces Jehová dijo a Moisés, tállate 2 tablas de piedra como las primeras, porque ya anteriormente le había dado unas. Pero cuando Moisés baja de 40 días más tarde de la montaña, después de haberle recibido esas revelaciones, Moisés, incluso los israelitas no podían mirar a su rostro, tenía que ponerse un velo porque lo que producía, o sea, lo que lanzaba era radiactividad, porque había estado muy cerca de la presencia de Jehová, y antes habíamos dicho que Dios es energía. Cuando Moisés baja, su rostro lo que lanzaba era, energía, y dañaba y cegaba al pueblo. Entonces Moisés tuvo que ponerse un velo. Entonces, cuando Moisés baja, el pueblo de Israel, en vista que tardaba tanto, coaccionaron a Aarón, su hermano, para que en este caso le hiciera un dios para adorar. Pronto se olvidaron de lo que eran las normas del Creador. Entonces, cuando Moisés bajó y vio que todos danzaban alrededor del becerro de oro, Moisés se encolerizó en gran manera. Era un hombre, santo, dijéramos, dedicado a Dios, y vio y dice, ¿pero esto qué es? ¿Cómo unos días más tarde estas personas son capaces de adorar a un becerro de oro? Entonces se enfadó y partió las tablas y las partió. Pero en vista que las partió, las rompió, etcétera, etcétera, Dios ahora dice en el capítulo 34, leo otra vez, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, tállate 2 tablas de piedra como las primeras, refiriéndose a las primeras que Moisés rompió. Y tengo que escribir sobre las tablas las palabras que se hallaban en las primeras tablas, que hiciste añicos. Y alístate para la mañana, puesto que tendrás que subir por la montaña al monte Sinaí y apostarte allí, junto a mí, en la cima de la montaña. Pero nadie podrá subir contigo y, además, que no se vea ningún otro en toda la montaña. Además de eso, ningún rebaño ni vacada debe estar paciendo enfrente de esa montaña, porque Jehová sabía la radiactividad, cómo iba en este caso a afectar. Por consiguiente, Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó muy de mañana. Y se puso a subir al monte Sinaí, tal como le había mandado a Jehová, y llevaba las 2 tablas de piedra en la mano. Y Jehová procedió a bajar en la nube y a apostarse con él allí, y a declarar el nombre de Jehová. Y Jehová fue pasando delante del rostro de él y declarando, Jehová, Jehová es un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, y que conserva bondad amorosa para miles, que perdona error y transgresión y pecado, pero de ninguna manera dará exención de castigo, que hace venir el castigo por el error de padres sobre hijos, y sobre nietos, y sobre la 3ª generación, y sobre la 4ª generación. Bueno, después de haberle dado porque esto es muy largo, muy extenso, sí, todo ese tipo de proceso, después, en el Arca de la Alianza, las tablas estaban en el Arca de la Alianza. Eso es lo que yo me refería, que decían que solamente los iniciados, porque producía unos rayos. Hombre, claro. Y describe la Biblia unas manchas que hoy se pueden describir. Un tío expuesto a la radiación nuclear. Hombre, es que no podía entrar sino las personas autorizadas. El sumo sacerdote de año en año podía entrar al tabernáculo, lo que después sería el templo, para hacer los sacrificios y lo que Jehová estipulaba y que le dijo a Moisés. Entonces las tablas de la ley estaban ahí. Pero ¿qué pasó? Las tablas de la ley después, el Arca de la Alianza, después tenemos un caso concreto de Usa, acentuándose, que cuando unas carretas llevaban en caravana y todos detrás del arca, llevaba en las tablas de la ley y el Arca de la Alianza, parece ser que la carreta casi volcaba porque produce un vuelco, porque los animales y tal, había un desnivel de terreno, y Usa inmediatamente, queriéndose hacer el valiente, fue y tocó para que no se volcara, e inmediatamente quedó fulminado. No por un rayo. Exactamente. Sí, es porque emitía energía. Entonces, claro, era todo el mundo tuvo miedo y dice, oye,
Si él quiere que se vuelque, pero si él no quiere que le produzca, porque hablando de Dios, nadie tiene que meter las manos donde no debe. ¿Qué pasó? Que hay que tener en cuenta después que el arca, para cuando el pueblo de Israel en el año 70 era común, cae bajo las garras de Roma, en el 70 era común, después que ya habían matado a Jesús, etcétera, porque ya Jesús lo había profetizado, el arca de la alianza y todo esto desaparece, y las tablas desaparecen, ¿no comprende? Hombre, lo que cita Federico, yo le respeto, pero probablemente sea un argumento, y además dice supuestamente porque no están en el archivo tal, en el archivo cual. La Biblia no dice ya, porque la Biblia no habla de historia seglar. La Biblia se limita pura y exclusivamente a lo que realmente quiere transmitirnos. Y claro, ya después esto, yo no es que cuestione, yo para mí creo en lo que dice la Biblia y más nada. Lo que puedan decir otras personas que podrían estar en los lugares secretos de Estados Unidos, que supuestamente tal, ya eso es un poco, que ahí ya yo no entro. Bueno, otra de las cosas que se comenta, dice que el Arca de la Alianza, la última vez que la vio el rey David, la tenía el rey David. La última vez que hay una visión de donde se ve el Arca de la Alianza es en el libro bíblico de Revelación. Cuando el apóstol, el Apocalipsis, cuando Juan la vio y vi tal, y entonces él empieza, porque claro, la visión del Apocalipsis dice que es una visión que Jesús le dio a Juan, estando prisionero en la isla de Pasmo por el sistema estatal romano, tenía 100 años, y entonces él por inspiración se le habla del libro de Revelación, y allí sí vi al arca y vi tal, pero claro, el arca es celestial, porque cuando ya Juan habla del Sión, dice el monte Sión, y vi sobre el monte Sión, y con él 144.000 que estaban gobernando, etc. Ya Juan, cuando alude en la terminología de revelación o apocalíptica, la vio en visión. Habla de los cielos. Porque el monte Sión, literalmente los judíos ahora, igual que los mormones, creen que, claro, que tiene que establecerse en la tierra, pero no, habla de los lugares celestiales. Porque Jesús, cuando incluso hace el pacto con todos aquellos sus seguidores, etcétera, les promete siempre: yo hago un pacto con ustedes y estarán conmigo y en la morada de mi Padre, etcétera, porque son otras regiones que pertenecen a los espíritus, que en este caso son los que gobiernan con Cristo y Cristo. Porque hace poco vi yo un reportaje en el cual se dice, claro, no se dice, hay una especie de, no es secta, sino una orden de unos monjes, me parece que son ortodoxos, en el Sudán o... Sí, los que descendían de la reina de Seba. Sí, y que dice que tienen el Arca de la Alianza, que llevan no sé cuántos años, yo vi ese documental. Y lo único que tienen es como los candelabros de la época, que los que lo han visto dicen que proceden de esa época y tal, y que ellos aseguran de que tienen el Arca de la Alianza, pero en Etiopía. Sí, Etiopía, sí. Sí, bueno, estos son los que se cree que son los descendientes de la supuesta relación que tuvo Salomón con la reina de Seba, que después de apartar de ahí y tal, claro. Entonces, claro, pero esto ya te digo que entra dentro de lo que es la historia seglar, entra dentro de lo que es la leyenda, pero claro, afirmativamente nadie puede decir, mira, esto no hay nada confirmado. Hombre, claro, igual que también se dice que los templarios tuvieron el Santo Grial, tuvieron el Arca de la Alianza, o iban en busca de la Alianza. Hitler, por ejemplo, se preocupó y se cree que vino a Canarias en busca de ello, no sé hasta qué grado eso fue cierto. En fin, que hay mucha... Según dicen, aquí tenían en Weimar un supuesto hospital psiquiátrico que era matar, y él se interesaba por todas las reliquias, como la lanza de Longino. Sí. La lanza de Longino, él estaba en el museo de Göteborg, me parece. Entonces él cogió un artesano lejano y falsificó el artesano ese, la lanza de Longino, y la pusieron ahí. Pero la verdadera la tenía él. Ya. Y el palo sagrado, que mucha gente no habla del palo sagrado, en el cual se lo llevaron de ver los nazis, que dice que está en Argentina, que iba todo con como el báculo sagrado de Dios. Dice que el que lo posee pues tiene poder y demás. Claro, y la victoria y todas estas cosas. Hitler estaba detrás de todas estas reliquias. Sí, exactamente. O sea que él, aparte de que podía ser católico, pudiese ser nominalmente, pero él se enrolló, según se dice,
se metió muy profundo en este tipo de cosas de Hay misterio. quien dice que fue o masón o perteneció aquí, bueno, porque no sé, dijo un muchacho, perdón, Federico, que perteneció a la Estrella Dorada, Ya. que pertenece Sí, a es un posible, signo de la porque masonería. claro, usted sabe que la ansia de poder y de querer dominar el mundo, Hombre, mandó gente al Nepal buscaba, y todo, buscaba todo tipo de estrategias. Sí. todas estas cosas esotéricas, ¿no? Exactamente, esotérica, esa es la Sí, expresión. Sí, correcto. relacionadas con la religión, ¿no? Sí. Relacionadas Sí. con la religión. Sí, ¿no? porque no tuvo ningún reparo en mezclar un poco lo que es esotérico, católico, etcétera. Sí, señor. Bueno, Sí. pues Federico, Sí, si yo tienes... quisiera indagar un poco también en el concepto de la Biblia, ¿no? Y vemos que tradicionalmente la serpiente iniciadora de Eva y de Adán fue la primera que utilizó el verbo. La serpiente fue la primera en hablar, tal vez procreó la primera humanidad del lejano remoto. Conocía el misterio de los tiempos pasados, esto es muy importante, conocía los tiempos del misterio pasado, presente y futuro, y quiso iniciar a los hombres, esto es muy importante. La serpiente fue también un extraterrestre viajero, venido de otra parte, como Quetzalcóatl, Baal, Astarte, Obanne y Melusina. Lo cierto es que se ha convertido en el símbolo del tesoro, de la caverna, del agua, de la iniciación, el maestro, el antiguo que sabe lo que pasó antaño, el símbolo de la eternidad. Y lo que está claro es que el miedo que tienen en otros universos y en otros mundos es que la humanidad pueda tener el armamento atómico que con pocos gramos pueda hacerle frente a otras humanidades y que le den libertad para conocer, para tener el conocimiento y conseguir la inmortalidad. Ese es el problema, y el libro de la Biblia lo que está ocultando es todo eso, porque el libro de la Biblia es el sacrificio de las tribus de Israel. Todos los patriarcas elegían un patriarca, a un rey, y a pasar calamidades, a tenerle miedo al Dios traidor, al Dios que exigía matanzas, que exigía sacrificios. Eso es la Biblia. Y luego las religiones es otra cosa. Bueno. Es lo que han inventado los señoritos del Vaticano, como las otras religiones, para hacer el negocio y seguir esquilmando a la humanidad. La parte institucional. Sí, claro, vamos a ver claro. Pero lo que hay que dejar claro es que la serpiente son esos ángeles expulsados que quisieron ayudar quizás a otros, no a esta Tierra sola, a otros planetas. Y la serpiente está en todo el planeta, en todas las culturas y civilizaciones. Vamos a ver qué opina don Manuel de esto. Sí, vamos a ver. El símbolo de la serpiente, eso es muy lejano. Y de hecho, el que si usara la serpiente es porque siempre es el animal más sutil, el que cuando de repente aparece sin nadie esperarlo. Hoy en día la serpiente dice que habló. Claro, una serpiente no habla. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama estos chicos que son artistas que hacen que el muñeco hable? La ventriloquía, es un ventríloco. Exactamente. Entonces, en este caso podemos compararlo algo similar así. La serpiente lo que hizo fue así. Habló la serpiente. No es que habla, la serpiente no habla, como no hablan los... O telepatía. Exactamente. Entonces, bueno, lo que hace es que empieza a hablar y entonces le dice a Eva, no usó a Adán, dice, oye, es verdad que Dios les ha dicho esto, que podéis comer de todo árbol, de todo tal, porque el árbol o el fruto eran los límites de demarcación. O sea, Dios les había puesto y dicho, mira, todo lo que tenéis aquí es vuestro. Ahora, recuerden que yo soy el creador, se deben a mí, pero esto no lo deben... Es como un padre que le dice a un hijo, ¿no? Sí. Mira, todo es tuyo, pero mira, esto quiero que me lo respetes, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Pues claro, eso. Oye, ¿es verdad que Dios les dijo? Sí, de todo podemos. Dice, y entonces ahora, claro, dice, no, lo que pasa es que es al contrario. Si ustedes comen de esto, o ustedes violan esa norma que él ha establecido, van a ser igual que él. Se les van a abrir los ojos igual que él. Entonces dice que la mujer sintió curiosidad. Dice, bueno, y entonces cogió y le dio de comer a su esposo. Cuando Dios los llama, en este caso les pide cuentas, que es lo que ha pasado, empieza Adán, le dice, no, la mujer que me diste, esa me engañó. La mujer dice, no,
la serpiente me engañó, y todo el mundo usando su pretexto que nadie era culpable. Entonces, a partir de ahí, ellos estaban advertidos de que serían arrojados del paraíso, si en este caso había una desobediencia a él, ¿no? No era una obediencia estricta, ni mucho menos, porque ellos tenían de todo, pero aquello era el símbolo de la demarcación, hasta donde tenían que llegar. Cuando se dice aquí de lo de la serpiente antigua, claro, porque la serpiente, repito, era un querubín perfecto, que ya entró dentro de la creación, aquella creación que Dios había hecho a niveles de ángeles. Yo en este caso no digo que la serpiente, claro, era por supuesto más antigua que que el mismo hombre y que la misma mujer. Que después está en oposición a Jehová, sí, por supuesto, que está en oposición siempre en contra de, claro, que es el símbolo de, a veces también se le llama dragón, se le llama serpiente, se le llama Satanás, hay varios apelativos en la Biblia, pero bueno, es la desobediencia estricta. Incluso hasta cuando Jesús estuvo en la tierra, Satanás va directamente y lo tentó a él. Dice, oye, mira, con tal de que me hagas un acto de adoración, mira esto, lo otro, en la cual entendemos que Satanás tiene unos poderes, sobre todo en la tierra, sobre los seres humanos y sobre todo lo que aquí se mueve. Eso por supuesto. Y sobre Dios, porque no lo he podido eliminar. Bueno, ¿no? Dios sí. No sobre él, pero... No, pero la Biblia dice que sí, que llegará el momento, por supuesto, de que Satanás y sus demonios serán exterminados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene aquí a la tierra, lo que hizo Jesús fue cumplir una ley. La ley de Israel, cuando él habla de los sacrificios, etcétera, de que Dios hacía sacrificios, los sacrificios se hacía sacrificio animal. ¿Por qué? Bueno, porque al hombre pecar, Dios exigía la sangre, pero eran animales. Y después ya, en el término simbólico, cuando Jesús literalmente da su sangre, que representaba a todos aquellos sacrificios que se hacían, aquel procedimiento, porque Jesús cumplió toda la ley, entonces Él es el que en este caso abolió lo de los animales, y entonces Él se da una vez para siempre por toda la humanidad. No es en su extensión, o mejor dicho, no solamente por el pueblo de Israel, sino en su extensión para librar a toda la humanidad de un rescate. ¿Por qué? Bueno, porque ese rescate no podía ser pagado con dinero, y lo que Adán siendo perfecto, perdió la perfección. Entonces lo que se trata con Jesús es comprar la perfección. Por eso es que Jesús es el Hijo directo de Dios, porque lo que hizo Dios directamente por medio de su fuerza activa, que es su poder, que no es la paloma en sí, bueno, es la representación de la paloma, pero la fuerza activa de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, Él lo usa para llevar a cabo sus propios fines, la creación, para todas las cosas. Y entonces, en el caso de María, lo que hizo Él fue fecundó, por medio de su Espíritu Santo, el óvulo de María, para que el Hijo de Jesús, en este caso, fuera directamente hijo de Él, directo, porque ningún humano podía alcanzar la perfección para transmitir lo que Dios necesitaba en sí. Por eso se dice Hijo de Dios, Jesús, el Verbo, Hijo de Dios. El Verbo quiere decir que Él es el Hijo de Dios, no Dios, porque a veces, claro, las religiones confunden, especialmente la católica, con lo de la Trinidad. Dicen, no, es que Dios es lo mismo que Jesús. No. Hijo y Espíritu Entonces, Santo. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios en operación para llevar a cabo sus propios fines, su poder, su creación. Usa su fuerza según la necesite, la fuerza activa, controlada. Y después, el tema de Jesús, pues claro, Jesús fue, incluso la Biblia dice que fue la primera criatura que Dios hace. Primero hizo al ángel, a Gabriel, que en este caso es hijo de él. Y después, a continuación, hizo todos los ángeles. Y la Biblia, porque la Biblia siempre dice, hagamos al hombre tal según nuestra semejanza. Y procedió Dios a decir esto, y procedió Dios a, en fin, claro, cuando leemos la Biblia vemos paulatinamente, lo que pasa es que, claro, la Biblia, pues en este caso, es una cosa pues que está presentada para el ser humano de una manera tan natural que a veces parece que los seres humanos dicen, no, cuanto más confundibles sean las cosas o más enrolladas, pues más creíbles son, pero es lo contrario. Ahí donde está la cosa cuando empieza la Biblia a decir, y Elohim creó, y los dioses crearon. Y después en el 26... No, los dioses, en este caso es Dios. Elohim es plural, el plural de... Sí, pero los Elohines son dioses.
Es que en este caso los ángeles son dioses, Exacto. Elohines, pero no. Pero Si es que- leemos es la que- Biblia, es que realmente la Dios- Biblia cuando leemos dice, en el principio creó Dios. Sí, pero esa es la traducción, digamos, O castellano, Elohim, lo pero más- es que Elohim, cuando decimos Elohim es en plural, no puede ser. Elohim, solo hay un Dios verdadero. Pero sí, pero Y luego realmente los otros dependen ya, de él. Pero el Dios Son verdadero, creación de él. el Dios verdadero no lo hemos creado nosotros. Mm. Yo no veo a un Dios como un ser solo. Es que para mí Dios no existe. Existen los creadores, los que tienen una misión, los que tienen la otra. Y aquí en este planeta hace 12.000, 15.000 o 20.000 años hubo un conglomerado de culturas y hubo un transporte increíble a través de estelar, de planetas y demás, puesto que hay bases en Marte, hay bases en la Luna. Entonces, ¿para qué habían bases por ahí? Porque eran bases, digamos, satélites destinos, y de ahí echaban el salto a la Tierra. Hay muchas cosas abandonadas que para qué están. Entonces, a mí me parece que hace muchos miles de años hubo una guerra de galaxias, tal como la pintó George Lucas con su literatura y su historia. Una guerra de galaxias. ¿A qué Lucas te refieres? George Lucas, el creador de la Guerra de las Ah, Galaxias. yo creí que era al evangelista Lucas. No, perdón. Estamos por la ciencia ficción. Ya eso es ciencia No, no, ficción. no. Ya eso es ciencia ficción. No, no, no. La ciencia- bueno, No, tiene- pero yo cada vez veo más la Guerra de las Galaxias de George Lucas, la veo cada vez más ligada a la realidad antigua del Antiguo Testamento, porque ahí están los grandes dioses, las diferentes caras, está muy bien todo lo que pintó. Hay una estación en un planeta que pasan todos los mercados por ahí, las caravanas en el desierto, en las caravanas hay un planeta que todos se reunían porque eran las caravanas. Es la puerta de entrada a otro Es que lugar. antiguamente, hace miles de años, aquí hubo un Es como transporte Canarias, aéreo. un Sí, puerto, un puerto exacto. accesible a... Lo mismo que hoy este ahora, continente. a nivel del planeta Tierra, hay transportes de todo tipo. Antiguamente había un transporte de todo tipo a los diferentes sistemas solares, porque los habían, Bueno, porque están ahí. Eso no está comprobado. Esto es la primera parte, continuaremos. Lo más que tenemos es la Biblia, que La dice Biblia. que... Y la Biblia nos Basado, cuenta eso. basado en esto en la Biblia, yo quiero dejar una pregunta. No, pero espera, Quiero yo lanzar veo una la primera Biblia pregunta como y me la contesta. como un libro de historia. Espérate, una pregunta y me la Ok. contesta aquí. ¿Ustedes saben cuál fue la primera cruz que adoptaron los cristianos, los primitivos cristianos? ¿Qué forma tenía? ¿Cómo era la cruz? Es que vamos A ver quién me lo dice. Vamos a ver. Vamos a Vamos a ver. ver. La A ver palabra quién me lo Taurus. dice. La que Hitler usó. Sí, señor, la esvástica. Sí, señor. Por Baja. eso Hitler estaban tan ligados también Deja al ver que don Vaticano. Manuel, a ver que te explique Vamos a qué ver. programa es de don Manuel. En primer No lugar, te me emociones mucho. en primer lugar, quería decir en lo relacionado con la cruz. Jesús muere en un árbol, en un tronco, ¿m? Pero nunca horizontalmente. Jesús muere en Una un, T, porque como la, en- pala- como la en una palabra T. Taurus, La Tau. la palabra Taurus en griego es madero. Entonces Jesús es colgado en el madero, pero nunca en su extensión. La cruz que más lejana creo que hay es la del dios Tamuz. Incluso ya la adoraban los mismos egipcios. La han adorado a través de las diferentes civilizaciones. La cruz no es nueva. La cruz en sí no era de Roma, concretamente. Podría venir. Sí, pero dice pero que bueno. el símbolo de la cruz que cogió Sí. Cristo fue porque la muerte que daban los romanos en aquella época ya. era la crucifixión. Sí, o sea, sí, no la- es que viniera detrás. sí. Romano, Pero- no los romanos. La los pena- romanos en sí, aquella época, Ya en lo la usaron época los de Cristo, romanos. Lo usaron por allí, eso lo era la lanzaban crucifixión, allí, pero se no porque usaba fuera un en- símbolo. Se cogió, según los Sí, escritos, sí. se cogió como símbolo que fue muerto en la cruz. Claro. Pero no la traía de atrás, No era sino símbolo. se cogió como símbolo Sí, que murió sí, en la sí. cruz por Los nosotros. romanos Ya. ya Es lo que yo usaron la tengo cruz entendido. para crucificar desde antes de Cristo. de Ya, Jesús. bien, entonces el adorar la cruz, eso viene desde muy lejano, desde los antiguos Egipto. El que la cristiandad adore la cruz, yo no la adoro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo lo menos que haría es adorar a el arma ejecutora de que ha matado a un familiar o a alguien querido, ¿no? Claro, igual Entonces, que la Semana Santa, exactamente. ¿quién cuelga más a Jesucristo y quién revive los latigazos y la crucifixión que los propios Claro, católicos? claro. Ahí Que está. todos los años los revive y le hacen pasar el Exactamente, entonces es sufrimiento. una manera de, porque claro, es que él incluso, Jesús simplemente dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido, para cumplir con la responsabilidad que a él se le asignó. Y entonces siempre estuvo, porque claro, Jesús había existido de una manera prehumana antes de venir, porque Jesús es el ángel, el arcángel Miguel. Jesús es el que incluso iba adelante, el ángel exterminador. Jesús es el que
cuando Moisés, cuando se encuentran con el Mar Muerto, cuando se encuentran detrás con el ejército faraónico, es precisamente cuando cambia, dice, el ángel de Jehová cambió de su posición de la vanguardia a la retaguardia, todo ese tipo de movimiento es Jesús, porque es que Jehová es quien siempre le asignó precisamente para ese fin. Y lo que vino aquí a la tierra fue el derecho a nacer como humano, en el caso de Jesús, y entonces, porque Jesús siempre cuando dice, Padre, te doy las gracias y dame la gloria que yo tenía antes de que el mundo fuera, antes de venir aquí. Entonces, ¿qué fue cuando dice, antes? Y también les dijo a sus coetáneos, antes que Abraham, nuestro antepasado, haya sido, yo he sido, que fue cuando cogieron piedras para tirarle. ¿Cómo es posible? Tienes 30 años, estás diciendo... Pero ellos no podían entender. Entonces, claro, esto, realmente lo que ustedes comentan, porque también esto es muy antiguo, los babilonios adoraban mucho en la astronomía, los astros, los egipcios lo mismo, pero si esto no es nada nuevo, dentro de sus partes de asignatura, de enseñanza, tenían este tipo de cosas. Pero hombre, yo guiándome por la Biblia, cuando usted dice, la Biblia es un libro histórico, vamos a ver, la Biblia es un libro histórico, tiene libros históricos, libros proféticos, libros poéticos y libros de un alto contenido moral. Entonces, al fin y al cabo, las profecías, perdón, no podemos decir de historia cuando hay unos libros proféticos que con unas profecías impresionantes y que se están cumpliendo. Y que Jesús mismo lo dijo. Entonces no puede haber una historia cuando un libro de profético está cumpliéndose las profecías y las que han de venir. Porque la historia es historia. La historia es lo que se escribe del pasado. Yo no te digo a ti que el Génesis, el Éxodo, el Pentateuco, los 5 primeros libros sean históricos. Yo no te digo que el de Josué sea histórico, y claro que esos son históricos. Pero a partir de ahí hay unos libros proféticos, que ya eso incluso sobre la terminología de profecía y tal, podemos hablar en otro momento, que se están cumpliendo precisamente en nuestro día. Y cuando se están cumpliendo, y además tiene que cumplirse en el futuro, no podemos decir que eso es historia, porque la historia, o sea, la que debe venir también, claro, por supuesto, Hombre, y tiene que cumplirse. Historia, porque esas personas estuvieron ahí. Vamos a no alargarnos porque se nos corta el ordenador. Tiene libros históricos. Y nos deja colgados, nos queda 2 minutos. Don Manuel, tenemos que cerrar el programa porque se nos cierra el programa y nos quedamos sin despedirnos. Entonces ha sido bastante interesante, le damos las gracias. Esperemos que al público le haya gustado y sin antes puede despedirnos, si usted se quiere despedir de la audiencia y demás. Bueno, simplemente yo lo que decir que soy una persona respetuosa para con la Biblia. Trato de esforzarme por cumplir lo que en ella hay. Es cierto que no estoy a la altura para cumplir con todas las normas. Para mí la religión de la Biblia, esa es la verdad, no la que se inventen los hombres. Y bueno, y cuando ahondamos y profundizamos nos acercamos más al Creador. Respecto a lo que los compañeros, lo que ustedes han comentado todo, yo respeto mucho en gran manera lo que escriban las otras personas. Hay otras formas de creer, de interpretar, y eso tenemos que ser respetuosos para con todos, ¿no? Y eso como punto final, decir que me siento contento de poder haberme expresado humildemente, porque eso no quiere decir que yo lo sé tanto. A veces he oído, no, mira tal, pero yo no o sea, yo quiero ser humilde y buenamente, pues, aportar lo que buenamente pueda, y nada más, porque hay mucha otra gente que sabe mucho más, que está mucho más preparada, porque aquí el único que sabe todas las cosas es el Creador, el que nos ha creado. Bueno, nosotros lo que queríamos oír era la versión suya, nada más. Perfecto, de momento, muchas gracias. Que es una versión normal de cualquier persona que se ha dedicado a estudiar la Biblia y que se ve distinto a otra forma que nos han explicado. Juanjo, si te quieres despedir de la audiencia. Pues nada, hasta el próximo programa y sean buenos. Sí, igualmente. Don Federico. Pues agradecer a don Manuel su gran conocimiento de la Biblia, que la conoce muy bien, y a todos los oyentes. Y a todos los compañeros. Y a las oyentas. A las oyentas, sí. Bien, José Antonio, y Alemán, si te quieres despedir. Sí, agradecer a don Manuel la charla de hoy. La verdad que aprender algo nuevo siempre viene bien, y también ver desde los diferentes puntos de vista que hay que respetarlos a todos. Claro. Ver cómo cada uno interpreta las Sagradas Escrituras. Bueno, pues antes de pasarle al señor Tomás, también darle las gracias a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, y para finalísima le pasamos la palabra a nuestro jefe y redactor, don Tomás. Muy buenas noches a todos, gracias.
y no he podido contestar algunos mensajes porque la mensajería estaba llena. Sí. Era un mensaje que me había llegado del señor Cuello. Se lo explicaré él mañana. Y repite, bueno, que este programa se repite los lunes, viernes, miércoles y viernes a las 11:30 de la noche hasta dentro de 15 días. Exacto. Pues sin Sabe más, usted más que yo, ¿eh? pues sin más, nos despedimos.